Muy bien, hoy es 5 de abril de 2021 y vamos ya a esta tercera y última parte del curso de física, exactamente el tema de estática. En las clases anteriores, aunque nos ha tomado un tiempo, pero era necesario definir algunas cuestiones teóricas, ¿no? Y ahora bien, como hemos acordado, vamos a desarrollar los casos planteados en el libro de trabajo. Empezamos con el caso número uno. Ahora sí he ampliado el zoom. Me confirman por favor si lo visualizan. ¿Lo visualizamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el enunciado nos dice calcular las tensiones en el sistema en equilibrio, sabiendo que G, G es igual a la gravedad, ¿no? A ver, el compañero Matthews Moisés dice que escucha entrecortado. Todos los demás me Sí, escuchan profe, entrecortado. algo, profe. Bueno, es netamente cuestión de la señal. La parte que no lograrían entender o comprender, ya pues quedaría ya visualizar el video, ¿ya? Mientras tanto, pero por lo menos mientras vamos visualizando, no vamos a tener inconvenientes ahí, porque van a ver cómo se desarrolla. Bien, nuevamente repito el enunciado. Nos dice calcular las tensiones en el sistema en equilibrio, sabiendo que G es igual a 10 metros por segundo. Acá faltó, hay un error acá de tipeo, ¿ya? Es 10 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad, ¿ya? El valor de la aceleración de la gravedad. ¿Qué significa un sistema en equilibrio? En estática, recuerden que tanto las fuerzas que interactúan en cualquiera de los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, pues es cero, ¿no? Eso significa en equilibrio. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a construir o hacer el DCL o diagrama de cuerpo libre, ¿ok? O diagrama de cuerpo libre. Voy a mover este triangulito por el momento. No olvidar que DCL es el acrónimo en nuestro idioma de diagrama de cuerpo libre, en donde identificamos las fuerzas, o sea, los vectores que intervienen para que ese sistema se mantenga en equilibrio. Perdón. Entonces, podemos identificar acá que desde este punto hacia abajo está el peso del bloque. Y como nosotros hemos visto la semana pasada, el peso en este tema de estática lo vamos a representar por W mayúscula, y que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Por eso es que nos están dando al inicio en el enunciado el valor de la gravedad, de la aceleración. Muy bien, para evitar de que esta fuerza o este peso caiga al suelo o al piso o siga cayendo hacia el centro de la tierra, porque ese es el peso, ¿no? Apunta siempre hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Está sostenido por dos cuerdas. Tenemos acá una cuerda que la vamos a llamar tensión 1, ¿no? Recuerden que es un tipo de fuerza, es la tensión, y esta tensión 2. Las cuerdas, las sogas, como llamamos nosotros, los cables, los alambres, las cadenas, soportan ese tipo de fuerza llamado tensión, en la que las fuerzas apuntan en dirección contraria a su centro. Muy bien, entonces ya hemos identificado los vectores que interactúan en este sistema. Son tres en realidad, ¿verdad? ¿No? Los que están evitando que el bloque se caiga, tensión 1 y tensión 2.
El bloque que en sí está siendo sostenido es es una masa de 6 kilogramos, con el que vamos a trabajar exactamente con su peso. Bien, este gráfico ya identificando los vectores o fuerzas, porque recuerden que en este tema un vector es una fuerza, ya lo vamos a representar donde en el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre pues son dos rectas perpendiculares, ¿no?, que se cruzan. Y ya les he aclarado que para el tema de vectores es preferible que no se dibujen estas puntas cuando sea dibujado el plano cartesiano, ¿ya? Eso se utiliza más que todo cuando se trabaja con intervalos en matemática. Bien, ahora yendo hacia nuestro gráfico, nosotros podemos imaginariamente, más que imaginario lo voy a pintar, representar de que justamente este es el eje X, y justamente todo este eje es el eje Y, y todo eso voy a llevarlo acá al plano cartesiano, ¿ya? ¿Cómo así? Notamos que desde el origen hacia la derecha, vamos a poner acá, desde el origen hacia la derecha, tenemos una tensión 2, ¿correcto? Desde el origen hacia abajo, tenemos el peso. No olvidar que el peso es masa por la aceleración de la gravedad. Y desde origen y formando un ángulo, que ahorita vamos a ver qué valor es, tomamos que es la tensión 1. Entonces es muy importante ubicar el valor de este ángulo, ¿no? Para eso, ¿no?, apelando también a su imaginación, más que imaginación, acá también está dibujado, ¿no?, ubico este triángulo acá y fíjense, a ver si lo puedo mover mejor, ahí está, que hemos formado un triángulo rectángulo en el que el ángulo que está en la parte superior, que es un ángulo agudo, es de 53 grados. Y en todo triángulo rectángulo, la suma de sus dos ángulos agudos debe formar 90 grados. Como yo tengo 53, este valdrá 37 grados. Y ese ángulo es el que necesitamos, ¿ok? Y ese ángulo que vamos a poner acá. Entonces, este ángulo es de 37 grados. Muy bien. Entonces, para utilizar el método que nosotros, como he aclarado en la clase anterior, método de descomposición rectangular, es de preferencia que todos los vectores coincidan o con el eje X o con el eje Y. ¿Y qué hacemos con los vectores que no coinciden con el eje X o con el eje Y? Literalmente, como suena, lo partimos a la mitad. Quiere decir que una parte de él va a caer justamente en el eje y otra parte en el eje X. Y usted podría decir, profe, pero en la explicación de la clase anterior trabajamos en el primer cuadrante. Efectivamente, pero notemos de que este vector, el tensión 1, al momento de ser dibujado en el plano cartesiano, coincide en el segundo cuadrante. Por lo tanto, los vectores que se descompongan de él, tanto para el eje X como para el eje Y, van a ser en el segundo cuadrante. De tal manera de que esto quedaría como tensión 1, seno del ángulo que está formando, que en este caso es 37 grados, y en el eje X tendremos tensión 1 por el coseno del ángulo que está formando, que es 37 grados. Les aclaré además de que no se preocupen por esos valores de las razones trigonométricas de ángulos notables, porque va a formar parte de los datos iniciales, y acá les vamos a compartir, ¿no? El valor del seno de 37 grados es igual a 3/5, y el valor del coseno de 37 grados es igual a 4/5. ¿Okay? 4/5. Ahí está. ¿Por qué? Porque aquí no estamos estudiando trigonometría todavía. Esto es matemática. Cuando llegamos a matemática vamos a ver una tabla. No le entendí, Pablo.
¿Alguien le entendió, compañero? Dice que el seno es 36, no es eso, pero algo así. El seno es 37 grados, no Lo que estás haciendo, creo, es utilizar tu calculadora y digitar seno de 37 grados. Obviamente, si es una calculadora económica, te va a dar en decimales, pero si tú calculas la fracción generatriz de ese número decimal, vas a obtener 3/5. O si tú divides 3 entre 5, vas a obtener 0,6. ¿Ya? ¿Por qué elegimos trabajar con fracciones? Pues es más cómodo, pues es mejor, y además nosotros hemos aprendido toda una unidad de matemática de fracciones generatrices. Bien, retornando al tema. Ahora voy a ubicar los vectores ya esta vez que coincidan con el eje X y con el eje Y. Tenemos del centro hacia la derecha, tengo la tensión 2, ese coincide con el eje X. Del centro hacia abajo tengo el peso. Del centro hacia arriba acabamos de descomponer el vector 1 por la tensión 1 en tensión 1, seno de 37 grados, y del centro hacia la izquierda tensión 1, coseno de 37 grados. Muy bien. Una vez hecho es, profe, ¿y qué pasó con el otro vector que estaba así? No, es que ya le hemos descompuesto, pues, ¿no? Le hemos partido en dos. Una parte se quedó en el eje Y y otra en el eje X. De tal manera que ahora sí todos los vectores coinciden o con el eje horizontal X o con el eje vertical Y. Luego, ¿qué se hace? Se efectúa una sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, o una sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. ¿Ok? ¿Quiénes están en X? Todos los vectores horizontales. Y acá se llega a la convención, o sea, convenientemente se apunta de que los vectores que apuntan hacia la derecha serán considerados positivos. Los vectores que apuntan hacia la izquierda serán considerados negativos. De tal manera que, desarrollando ya este caso, vamos a tener la tensión 2 positivo, está apuntando hacia la derecha, menos la tensión 1 coseno de 37 grados igual a 0. Estos vectores que acabo de apuntar pertenecen al eje X, si ustedes observan el plano cartesiano. ¿Ya? Positivo para tensión 2 porque apunta hacia la derecha, negativo para la tensión 1 porque apunta hacia la izquierda. Esta convención, este acuerdo, se toma netamente en el tema de estática. En el tema de dinámica va a cambiar. Muy bien, con nuestros conocimientos de ecuaciones nosotros podemos pasar al otro miembro. Entonces voy a tener que la tensión 2 es igual a tensión 1 por el coseno de 37. Incluso acá podemos ya sustituir el valor matemático o numérico del coseno de 37, que es 4/5. Pero no voy a llegar a nada más. No puedo saber ni a qué es igual a tensión 2 ni a qué es igual a tensión 1. Entonces tengo una ecuación y tengo dos variables. Entonces paso al siguiente, que es, muevo la pizarra, la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces acá vamos a tener, ¿no?, que los vectores que apuntan hacia arriba serán considerados positivos y los vectores que apuntan hacia abajo serán considerados negativos, ¿no? De tal forma que si ustedes ven en nuestro plano cartesiano, el vector que apunta hacia arriba y que va a ser considerado positivo será tensión 1 seno de 37, es lo que vamos a apuntar acá. ¿Ya? Tensión 1 seno de 37 grados, y el que está apuntando hacia abajo es el peso y va a ser negativo, y todo esto es igual a 0. Con nuestros conocimientos de ecuaciones podemos determinar
que tensión 1 seno de 37 grados es igual a ese W que está con positivo, perdón, con negativo va a pasar con positivo. Y acá sí yo puedo determinar uno de los valores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, seno de 37 grados es igual a 3/5, el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y son valores que sí nos se han dado en el enunciado. Si ustedes notan, la masa es de 6 kilogramos y el valor de la gravedad que nos recomiendan trabajar es de 10 metros por segundo al cuadrado. De tal manera que, regresando acá a nuestro caso, muevo la pizarra, entonces pues la tensión 1 es igual, ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. La masa es 6 kilogramos y la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. De tal manera que kilogramos por metro por segundo al cuadrado, ¿no?, es igual a newtons, como hemos visto nosotros en la clase última. Acá podemos simplificar, tercia de 3 es 1, tercia de 6 es 2, porque 2 por 3 es 6. Y multiplicamos los números que nos quedan. 5 por 2, 10, 10 por 10 es 100. Muy bien. Kilogramos por metro por segundo al cuadrado es newtons. Ya tengo entonces el valor de la tensión 1. Con este valor ya podemos calcular la tensión 2, porque en la primera ecuación que nosotros hemos obtenido, ahí vamos a despejar aquí, miren, tensión es igual, tensión 2, la tensión 1 ya lo conocemos, acabamos de calcular, y le sustituyo 100 newtons por 4/5, y acá simplificamos, quinta de 5 es 1, quinta de 100 es 20, porque 20 por 5 es 100, por lo tanto la tensión 2 va a ser igual a 2 por 4, ¿cuánto es 2 por 4? 8, ¿verdad? 80 newtons. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de la tensión 1 y el valor de la tensión 2. Y eso es lo que nos pedían calcular precisamente. ¿Cuál es el valor de la tensión 1? ¿Cuál es el valor de la tensión 2? ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es muy importante cuando nosotros resolvemos estos casos aplicando los métodos que estamos viendo. Es muy importante primero hacer el DCL o el diagrama de cuerpo libre, que es identificar los vectores, o sea, las flechitas, las fuerzas que intervienen ahí, ¿no? Y para identificar simplemente hay que ver, ¿está en equilibrio? Sí. ¿No se cae? No. Entonces, tiene un peso. Ese peso siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Qué le está sosteniendo? Lo que le está sosteniendo, lo que le está arrimando, esos van a ser vectores también. Y esos vectores deben ser dibujados. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Ya. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿De dónde sale el número 100 que aparece en la tensión 2? Disculpe. Esta tensión 1, esta es pues la tensión 1 que nosotros hemos calculado acá. Ok, se sustituye el valor de la tensión 1. ¿Se entendió? Sí, ya, profe, me di cuenta ya. Bien. Gracias.
Continuamos. Y ahora voy a requerir su participación. La participación de ustedes no para ahorita para resolverlo, sino vamos poco a poco. Miren, acá tenemos el siguiente caso, el caso número 2. ¿Ya? El caso número 2. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Nos dice que una esfera, ahí tenemos una esfera, aunque se note como un círculo, pero esa es la idea que es una esfera. Una esfera de 8 kilogramos de masa, ya sabemos que kilogramos es masa, se sostiene de un cable, presenta una pared vertical, o sea, se está arrimando, además de eso, así vamos a llamarlo, arrimando, sosteniendo, en una pared, ¿no? Ustedes saben que las paredes, algunas son verticales, dependiendo del observador, obviamente. Una pared lisa, significa que no hay rozamiento. Punto. Determinar la tensión del cable y la fuerza normal. Considere G, o sea, el valor de la aceleración de la gravedad, como 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a construir, ¿no? Vamos a construir el DCL, el diagrama de cuerpo libre. O sea, vamos a identificar acá qué fuerzas están interviniendo. Como este bloque, esta fuerza, esta esfera tiene un peso, porque tiene masa, su peso siempre va a apuntar pues hacia abajo. Y el peso, hemos definido nosotros, es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Pero ese sistema está estático ahí, está en equilibrio, no se ha caído. Entonces, si no se cae es porque algo le está sosteniendo. Y efectivamente le está sosteniendo esta cuerda de acá. Me caramba, qué tal pulso, hombre. Le está sosteniendo esta cuerda. Y como es una cuerda, es una tensión. Las cuerdas soportan tensión. ¿Ok? Muy bien. Y aparte, todo esto pues es una pared, ¿verdad? Es una pared. Entonces, para evitar de que ese bloque, esa esfera, se hunda en la pared, ¿no? Existe una fuerza imaginaria, pero que existe, que es la reacción. Ante toda acción hay una reacción, se llama reacción normal. Es la reacción que ejercen las vigas, las paredes y los pisos. Es lo mismo que tú experimentas en el piso de tu casa, ¿no? Para que tú no te hundas en el piso ejerce una reacción que contrapesa el valor de tu masa, de tu peso. ¿Ok? Entonces, este bloque está intentando hundirse de derecha a izquierda. Existirá entonces una reacción normal, que en este caso lo vamos a llamar simplemente Fn, fuerza normal. En algunos libros lo van a encontrar como reacción normal, Rn, o simplemente como normal, como N. Así que no se asusten ustedes. Y vamos a traer nuestro triangulito del dibujo anterior y podemos identificar en este triángulo, a ver si me apoya, ¿no? Que acá también tenemos un triángulo, vean, tiene 37 grados. Eso quiere decir que si nosotros lo autocompletamos un poquito más grande, si completamos el triángulo, entonces aquí estaríamos formando un ángulo respecto a la horizontal de 53 grados, ¿cierto? Ya no necesito más el triangulito, vamos a llevar a su lugar de origen. Ahí está. Entonces, esos vectores que hemos identificado los voy a representar acá. ¿Ya? Vamos, del centro hacia la derecha tengo la fuerza normal. ¿Ya? Del centro hacia abajo, caramba, el pulso no me ayuda, es el peso. Y del centro, formando un ángulo de 53 grados, tengo la tensión. Y hemos dicho que para aplicar este método, todos los vectores deben coincidir o con el eje X o con el eje Y. Y ahí estamos observando que hay un vector que no coincide ni con X y no coincide ni con Y, que es la tensión.
Entonces vamos a descomponerlo. Al momento de descomponer, una parte de él va a quedar en el eje Y, que será tensión por el seno del ángulo que está formando, 53, y otra parte va a quedar en el eje X, que será tensión por el coseno del ángulo que está formando, 53. A sabiendas ya que el seno de 53 es igual a 4 quintos y el coseno de 53 es igual a 3 quintos. Entonces, dibujado ya los vectores, ya van a ser el peso hacia abajo, la fuerza normal hacia la derecha, la tensión por el seno de 53 hacia arriba, la tensión por el coseno de 53 hacia la izquierda. Ahora sí, todos los vectores ya coinciden o con el eje X o con el eje Y. Y ahora sí quiero que ustedes intervengan acá. Efectúen la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Y por favor calcúlenme el valor de la tensión y el valor de la fuerza normal. Les voy a dar 7 minutos. Entonces acá efectuando la sumatoria de fuerzas en X, y ya entendido de que es positivo los que apuntan hacia la derecha y es negativo el que apunta hacia la izquierda, obtenemos fuerza normal menos el coseno, menos tensión coseno de 53 igual a 0. Entonces utilizando las ecuaciones obtendríamos que la fuerza normal es igual a la tensión por el coseno de 53 grados. Si tuviéramos aquí el valor de la fuerza normal o el valor de la tensión, podríamos fácilmente calcular uno o lo otro. No tenemos ninguno de esos dos. Entonces nos vamos al siguiente valor o a la siguiente ecuación, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y. La tensión seno de 53 grados positivo menos el peso, y este es igual a 0. Es positivo porque está apuntando hacia arriba y es negativo porque va apuntando pues hacia abajo, ¿verdad? Entonces, pasando al siguiente miembro, tengo que el tensión seno de 53 es igual al peso, que es masa por la gravedad. La masa del bloque nos están dando, ¿cierto? Es más, ya puedo ya sustituir acá el valor de la tensión por el seno, el valor del seno de 53, que es 4 quintos, igual a la masa del bloque, que es 8 kilogramos, por el valor de la aceleración, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Normalmente la aceleración de la gravedad, si es que no nos dan, se sobreentenderá que es de 9,8, pero acá nos dan directamente con 10. Entonces la tensión es igual 5 cuartos por 8 por 10, y les he separado así para hacer notar de que kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newton. Acá podemos simplificar, mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4, mitad 1, a ver qué pasó acá, mitad 1, mitad 2. Entonces la tensión o el valor de la tensión es 5 por 2, 10 por 10, 100 newton. Ya tenemos el valor de la tensión. Ahora falta el valor de la fuerza normal, que lo podemos sustituir acá, ¿no? Entonces la fuerza normal es igual a tensión 100 por el coseno de 53, que en este caso es 3 quintos. Nosotros simplificamos, quinta 1, quinta es 20, ¿no? Y la fuerza normal es 20 por 3, 60 newtons. Entonces vendría a ser el valor, ¿no?, de la fuerza normal. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Nada, profesor. Estamos respondiendo. Muy bien. Exactamente igual está el caso número 7. Casi igual. Cambiará algunos valores.
Dice ahí, la fuerza de la figura pesa 60 newtons. Calcular el valor de la fuerza de reacción de la pared, lo mismo nos están pidiendo, es solamente que el ángulo del dibujo cambia, ¿no? Y la fuerza de la tensión de la cuerda, fíjense, el ángulo es 53, en el otro era 37, entonces acá va a cambiar también el ángulo, ¿ok? Entonces ustedes calculen el DCL y determinen el valor de la fuerza normal y de la tensión.